Vamos a continuar en este programa hablando ahora con Carmen Alcaraz, que es psicóloga, y ya hemos tenido varias conversaciones con ella en programas anteriores y vamos a ver, hoy quiero que hablemos, Carmen, sobre todo de los niños, que es una población especial. Pero como ahora hemos tenido mucho tiempo, yo he querido estudiar algo de psicología, ¿no? Y entonces he visto que ante un problema importante que una persona sufre, pues hay una serie de fases que describen hasta 7, pero normalmente hay 4 más bien definidas. La primera es la negación, la segunda es la ira, la rabia, la tercera es el abatimiento y la cuarta es la aceptación. Lo he contado esto para que tú nos digas cómo se puede llegar rápidamente a la aceptación, aunque yo creo y pienso, ahora me dices tú si no, que la mayoría de las personas hemos llegado a esta aceptación de las circunstancias del confinamiento. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, como bien tú dices, lo que han nombrado son las fases del duelo, de la pérdida, ¿no? Que están más o menos en unas 5 fases, como bien has dicho, es la negación, cuando no aceptas lo que está pasando, los sentimientos de rabia, de ira que salen. Hay otra fase que es la más cortita, que es la negociación, cuando uno busca ya ver qué cosas podría o no podría haber hecho para evitar. Luego la tristeza, un sentimiento de abatimiento y al final es esa aceptación, ¿no? Que no es olvidar, pero es aceptar. Bueno, nosotros estamos ahí, depende cada uno, porque claro, en esta situación que estamos hay gente que ha tenido pérdidas muy dolorosas, porque ha tenido pérdidas personales, pérdidas económicas, pérdidas laborales, otra gente no las ha tenido. Entonces, según la pérdida, cómo haya sido, y también las características personales de cada uno, pues se va elaborando lo que, digamos, va siendo un duelo. Entonces, llegar a la fase de aceptación, bueno, pues hay quien está en esa fase, aceptamos lo que está pasando, no sabemos todavía muy bien qué va a venir, pero estamos ahí como ya no tenemos una negación ante los hechos, pero no todo el mundo está de la misma forma, claro, porque por lo que te digo, porque no todo el mundo tiene, la pérdida no es la misma. Claro, tienes toda la razón del mundo. No es lo mismo la persona que simplemente está confinada y que a lo mejor vive en un dúplex y tiene un jardincito pequeñito y no no se le ha afectado a la familia o han pasado algún caso, pero digamos que ha sido leve, que otra persona pues que haya tenido fallecimiento y tal. Indudablemente la gente estará en muy distintas partes. Mira, he sacado esta mañana unos datos sobre los niños que hay en España. Es curioso. En España hay 8,3 millones entre niños y niñas menores de 17 años, pero hay 2,4 millones entre niños y niñas menores de 5 años. Además, eso hay que sumarle 1, millones de familias monoparentales con hijos. Es decir, que estamos hablando de una cantidad de personas y muy grande, muy grande. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que están llevando los niños el confinamiento? Sobre todo los niños estos más pequeños de 7 u 8 años para abajo. Sí. Bueno, yo por lo que voy preguntando, los niños no tenemos que perder nunca de vista que tienen una gran capacidad de adaptación. Entonces yo por lo que voy viendo, por lo que me van comentando, los niños se están adaptando bastante bien a la situación. Eso no quita que no presenten también pues unos síntomas de irritabilidad, malestar, que a algunos se le haya roto el sueño, que a veces estén ahí como un poco peleones, con rabietas, pero todo eso son síntomas de la situación. Pero aún así no lo están llevando tan mal como podíamos pensar al principio. A ver cómo evolucionan las cosas, porque hay que ver dónde ponemos el punto y final, pero hasta ahora en este mes los niños, bueno, pues lo van llevando. Sí que es cierto que echan de menos pues su día a día, pero también es cierto que están experimentando cosas que nunca habían experimentado, nunca han pasado tanto tiempo con sus padres. Por ejemplo. ¿Y cómo podríamos, porque claro, hablamos de niños, pero ahí yo he hablado desde los menores de 17 a los menores de 5. Por ejemplo, niños que tengan 5 años, ¿cómo se les explica lo que está pasando? Y a niños que tengan 10, 12 años, niños y niñas, ¿cómo se les explica de otra manera lo que está pasando? ¿Cómo crees tú que hay que explicarse? Hombre, yo a los niños siempre hay que decirle la verdad.
no hay que mentirles. Pero sí es cierto que hay que decirle la verdad adaptada a lo que ellos puedan entender a su edad. Entonces, claro, no es lo mismo un niño que 4 años que le tienes que explicar por qué no va al cole y por qué no puede bajar a los columpios, a otro que, bueno, de 12 años que le puedes explicar más que en qué consiste la pandemia, por qué está afectando a todo el mundo y, bueno, pues puedes ahí profundizar más en la enfermedad. Lo que sí es cierto que le demos la información que le demos siempre tiene que ser sin miedo, sin meter miedo, sin ser catastrofistas, porque lo que no podemos es generar miedo e inseguridad en los niños, porque eso sí les hace sufrir muchísimo, cuando ellos se sienten inseguros. Y esa seguridad se la tenemos que dar nosotros. Por eso te quería preguntar, ¿cómo puede influir nuestra actitud en los niños? ¿Y conviene ser muy optimista o no? Nuestra actitud influye totalmente, porque los niños están atentos a lo que decimos, pero también a lo que transmitimos sin decirlo. Entonces, sí que tenemos que ser optimistas, pero muy realistas. No podemos tener un optimismo así sin ningún sentido. Partiendo de la realidad que tenemos, bueno, pues transmitir esa necesidad de... Yo creo que ese espíritu, esa actitud optimista es algo, es una buena estrategia para enfrentarse a las situaciones y a la vida. Y es importante transmitirla y enseñarla, pero siempre de una perspectiva realista. Entonces, esa perspectiva realista nos llevaría a enseñar a los niños a enfrentarse a situaciones adversas, como le estamos haciendo ahora. Esto es una situación frustrante que no la podemos cambiar y hay que adaptarse, ¿no? Entonces, el ser humano tiene muchos recursos personales para adaptarse a las situaciones. Entonces, eso es lo que tenemos que transmitir, siempre una actitud positiva, sin miedo, pero realista y responsable. Que seamos responsables, pero siempre con ese punto de las cosas hay que aceptarlas, si podemos cambiarlas, intentamos cambiarlas, pero si no, bueno, pues tenemos que aprender a llevarlas. Eso es una buena actitud. Es una buena actitud. He leído por ahí artículos, la verdad es que a veces da no sé qué leerlos, porque hay de gente, psicólogos, tal, que dicen que la mayoría de los niños van a tener un trauma cuando esto acabe. Y luego yo creo que alguno puede tenerlo, esto es una opinión de un profano, ¿no? Pero que incluso a veces podrán salir más fuertes, porque una de las cosas que estaba pasando con los niños y las niñas actualmente es que prácticamente se les daba todo lo que querían y que se dice que tenían poca tolerancia a la frustración. Van a salir reforzados, van a salir algunos con trauma, algunos reforzados de esto, ¿cómo lo ves tú? Yo esta situación no le veo el trauma, es decir, yo no creo que de esta situación tal y como la estamos viviendo hasta ahora los niños tengan que tener ningún trauma por ella, no lo creo. Sí que será algo que no van a olvidar, no vamos a olvidar nadie y que lo contarán cuando vayan siendo mayores, pues solo cuando se vean ya contarán, pero conforme pase el tiempo será siempre algo que se contará, ¿no? ¿Qué hacías tú, qué hiciste tú en el confinamiento? ¿Dónde estabas en el año 20? Pero de ahí al trauma yo no lo veo. Hoy por hoy, conforme están las cosas, no lo veo. Y sí que, lo que decía antes, sí que esa parte de salir más fuertes, de decir, he sido capaz de enfrentarme a un mes de estar encerrado, creo que me puedo enfrentar a muchísimas cosas. Si he sido capaz, esa lectura sí que es una lectura muy interesante. Un mes que más, ¿eh? Un mes con cola. ¿Tú crees que los padres y las madres están aprendiendo muchas cosas de sus hijos ahora o no? Sí, yo creo que sí, porque yo cuando les pregunto, muchos de ellos están sorprendidos de lo bien que lo llevan los críos o no lo llevan tan mal como ellos pensaban que lo iban a llevar. Entonces están gratamente sorprendidos y eso a mí me agrada cuando los oigo decir eso. Pero no solo de los hijos, yo creo que los hijos también de los padres y los padres de los padres mismos. Es decir, como es una situación anormal, pues esta situación tan extraña, las circunstancias siempre marcan mucho los comportamientos y las actitudes. Entonces todos estamos un poco sorprendidos de todos, cada uno de sí mismo y del que tiene al lado, ¿no? Y yo creo que eso es interesante. Estamos sorprendidos todos, totalmente sorprendidos de lo que está pasando sobre todo. Vamos a ver otra cosa, Carmen. En un tiempo, quizá poco tiempo, pues van a empezar a dejar a salir, ¿no? Entonces, ¿qué se le debería decir a una... Hay gente que va a tener miedo de salir y otra gente se va a pensar que ya podemos salir y que no pasa nada. O sea, ¿qué enfoque deben tener las personas? Por un lado, para no tener miedo
pero por otro lado, para seguir siendo prudentes, porque está claro que tenemos que ser prudentes y mantener determinadas distancias, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos les daría? Hombre, yo creo que en el momento que podamos empezar a salir, hay que salir con esa responsabilidad que tenemos que tener ya todos interiorizada por todo lo que estamos haciendo y seguir las pautas que nos van a ir dando de cómo ir haciendo esa escalada. Y yo creo que eso es muy importante y no lo podemos saltar. O sea, estamos haciendo un gran esfuerzo, lo estamos haciendo muy bien al estar confinados, ahora no podemos dejar de hacerlo también. Entonces, salir sin miedo, porque no creo que haya que salir con miedo, pero sí con una actitud muy responsable, ser muy responsables y muy consecuentes con con los días venideros y de cómo vamos a ir haciendo las cosas, porque de eso depende el que estemos bien y que todo funcione. Vamos a ver, Carmen, todos nos lavamos las manos, nos lavamos más las manos ahora en un día que antes en una semana. Y nos hablan de mantener una rutina y de tal. Mi pregunta es, ¿esto nos puede hacer más hipocondríacos o incluso puede aumentar los trastornos obsesivos compulsivos? ¿Tú crees que esto puede pasar o no? Hombre, puede pasar. Yo creo que, como tú bien dices, ahora nos lavamos las manos y estamos atentos a cosas que antes igual teníamos los hábitos un poco laxos, ¿no? Y ahora, bueno, pues hemos vuelto a retomar ciertos... Lavarse las manos está bien, es algo que muchas veces se nos olvida un poco de más. Entonces, yo creo que de ahí pasar a ser hipocondríacos no lo creo. No creo, de hecho creo que ciertos hábitos que hemos cogido no los deberíamos dejar. Ahora, que en ciertas personalidades esto cale de forma que les genere el miedo, como siempre, verás que hago mucho hincapié en el miedo porque el miedo bloquea muchísimo y el miedo es muy fácil, tiene un sitio muy fácil para colarse y en cuanto se cuela te bloquea. Entonces, sí puede ser, a ver, que gente con unas características un poco más miedosas, pues afiance ahí un poco más de control pero yo creo que no tiene por qué, de todas formas es algo que vamos a ir viendo según pasen los meses y vayan llegando los pacientes a la consulta, iremos viendo si eso ha aumentado o no. Pero en teoría el ciudadano de a pie no creo que se vaya a volver hipocondríaco. Un colectivo muy especial es el tema de los sanitarios. Yo he estado en la Risaca más de 40 años y la verdad es que la inmensa mayoría de los pacientes que tú ves pues se curan o se controla su enfermedad y se van a su casa. En atención primaria lo mismo, las enfermeras en su labor que hacen, también la mayoría de los pacientes van bien en las curas de las heridas, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está pasando ahora es que están tratando a muchos pacientes que algunos de ellos, por desgracia, se mueren, pero la mortalidad es mucho más alta ahora que en otra época, ¿no? Y esto está ocasionando pues que se estén creando servicios psicológicos para el personal sanitario y no sanitario que esté en estas circunstancias, ¿no? ¿Qué les podrías decir a estas personas? No es una consulta psicológica, pero ¿qué les podrías decir para intentar superar estas circunstancias en las que están ellos, que ven que antes la mayoría de la gente iba muy bien o bastante bien y ahora en algunos casos fallecen con demasiada frecuencia? Sí, es cierto. Es una situación muy estresante que han vivido y que están viviendo de una forma muy impactante. Entonces yo creo que este personal técnico va a tener una reacción normal ante una situación anormal, a la que no están acostumbrados. Aunque la muerte figure en el trabajo del día a día, pero no de esa forma tan desmesurada, ¿no? Como estamos viendo. Entonces, yo sí que diría que sería importante el pararnos, por lo menos ellos, que se paren a darse cuenta de cómo están, que se dediquen a mirar un poco esa parte de salud emocional. Cómo me encuentro, cuáles son los sentimientos que tengo, si me encuentro abrumado, si me encuentro angustiado, si necesito, qué necesito, ¿no? Y buscar a alguien, bien familiares, bien amigos, donde poder hablar, donde poder expresar
¿no? Donde toda esa contención emocional, darle vía para poder sacarla y volver a su estado de equilibrio emocional. Entonces, yo sí que vería que una vez que pase esto, posiblemente haya ahí pues como ideas que se queden, ideas que aparezcan. Si vemos que eso se va quedando ahí, que no me lo puedo quitar y que me angustia, entonces yo sí que les diría que busquen ayuda, que busquen recursos para poder sacar todo eso y volver a su equilibrio natural. Y una última pregunta, Carmen. Hay por ahí, incluso ya hay campañas para que, porque hay muchos psicólogos, como hemos comentado antes, que dicen que los niños tienen que salir ya. Entonces, ¿tú qué opinas? ¿Deberían de empezar cuando las autoridades sanitarias lo consideren oportuno, pero que serían de los primeros que deberían de dejar salir acompañados, etcétera, etcétera? ¿O eres partidaria de que cuanto antes se salgan los niños a la calle? Hombre, el confinamiento tiene un objetivo, ¿no? Y yo creo que eso no debemos de perderlo de vista. Una vez que las cosas empiecen a cambiar, bueno, pues los niños tendrán que empezar a salir. Lo que pasa es que tendremos que pensar muy bien cómo lo hacemos, porque como tú bien has dicho, hay muchos niños. Y claro, de repente, pues tampoco puede ser que la calle se llene de niños y de adultos que están acompañando a esos niños, porque entonces sería un poco, no sé, si perderíamos un poco el objetivo que hemos ido pretendiendo. Los niños, a pesar de que no son un grupo de riesgo, pues claro, ellos se han visto también metidos en todo este confinamiento. Yo creo que cuando podamos salir, ellos sí deberían estar entre los primeros, puesto que además a ellos no es que le afecte mucho, pero de una forma muy pensada y de forma que no deshaga todo el esfuerzo hecho. Uh-huh. Muy bien, Carmen, pues nada, muchísimas gracias por estar otra tarde noche con nosotros y nada, si hacemos algún otro programa sobre este tema, el tema psicológico realmente es muy importante porque todos tenemos la psique ahí que nos puede ir afectando. Muchísimas gracias. Muy bien.